Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo, a través de la red de su programa estelar Democracia TV, para compartir con ustedes en este día maravilloso. Sobre todo, que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde hacer la cosa bien, porque es dándole seguimiento que estamos a todos. Así como le hemos dado seguimiento a don Alfonso Torres Ulloa, que ya está con nosotros. Buenas tardes, hermano. Saludos país, saludos mundo. Hermano Diomedes, un placer estar de nuevo con usted, pero no sabía esa facultad suya darle seguimiento a uno. Yo me fui a disfrutar de unas vacaciones merecidas con los hijos y los nietos, y realmente lo disfruté, hermano. Bueno, de eso se trata la vida, qué bueno. Bastante. Qué bueno. Pero seguía día a día el programa y el periódico, Orientación Democrática, así es que ese boletín formidable que siempre trae 34, 40 páginas completo, trae de deporte. Así es, ¿no? Y sobre todo la bembita que se han hecho por este tema de en Doha, que me encanta. Ahorita vamos a hablar de eso, con toda la bembita que se hicieron la noche del día de hoy. Eso es interesantísimo, Alfonso. Bueno, y como siempre, ustedes saben invitarlo, sobre todo a que le den continuidad a nuestra página web. Como democracia, en estos escenarios tan interesantes, todos estos puntos que han ido ocurriendo, estas noticias trascendentales, tanto a nivel nacional como a nivel del mundo, ahí ustedes lo tienen, entren, disfruten, compartan. Esto se analiza diariamente para ustedes poder tener diferentes tipos de información, y esa parte también es interesante. Como interesante es nuestro periódico, que ustedes saben que hace tiempo que forma parte de las redes sociales y que ustedes pueden disfrutarlo, analizarlo, compartirlo y ver estos movimientos extraordinarios que trabajan nuestro equipo para que pueda llegar a cada uno de ustedes estos movimientos esenciales de su periódico, el Democrático RD, ¿verdad?, que ya forma parte de la historia y que ustedes pueden buscarlo, analizarlo, compartirlo, enviarlo, y es parte ya de la comidilla también de las redes sociales en este mundo globalizado, esta aldea globalizada. Esa parte también es interesante. Bien, y entonces aquí, como siempre, uno pide al Dios Todopoderoso para que sea el que ilumine cada una de las palabras que salen de nuestro labio y que puedan ser siempre sometidas al escrutinio de la verdad y de contribuir con nuestra sociedad y nuestras poblaciones con esta noticia positiva y sobre todo con estos hombres grandes de la historia de la humanidad. Hoy les toca precisamente el turno a Albert Einstein, ¿verdad? 1789, este hombre extraordinario que definitivamente es uno de los alumnos más aventajados del siglo XX. Albert Einstein, llegó el momento de irnos de aquí, hay que irse feliz y contento. Son de los puntos luminarios de este hombre científico extraordinario que definitivamente marcó el inicio y el final de cómo empieza el escenario para darle un término
de destrucción masiva. Y esa parte son acciones de las que está en el tapete sobre todos los puntos que definitivamente la sapiencia de este hombre, este gran matemático, ¿verdad? Este ingeniero, este químico, porque ocupan todas las funciones, son personas que tienen profesiones de toda índole. Y esa parte es interesante. Y hacer, como siempre, la otra conjugación, la otra parte de la moneda, diría yo, el legendario, este ingeniero también, físico y matemático también, un gran inventor. Para mí el hombre más sabio. Yo estoy siempre en esa disputa con ellos dos. Y a veces me transo con Nikola Tesla, el yugolavo, precisamente por las acciones que realmente todavía siguen y están en grandes discusiones. Nikola Tesla es uno de los hombres, para mí, más sabios de lo que Dios ha dado en estos últimos 200 años. Llegó un momento que él decía que podía haber un barco, un portaavión en el mar y desaparecerlo y no morir nadie tampoco. O sea, el viaje en el tiempo. Esa parte que todavía está en las investigaciones. Ustedes saben que cuando él muere en New York, se dice que habían 80 baúles. Y de esos baúles se han hecho miles de documentales y de historias y que nada más aparecieron 40. Los otros ustedes saben quién lo tiene. Esa parte es interesante y cuando uno ve estas películas que parecen de ciencia ficción, así mismo apareció la ciencia ficción el día 3 de agosto de 1945, ¿verdad? Para darle el fin de la guerra. Y siempre, entonces, ahí sale Albert Einstein. Pero estos escenarios presentados son de los puntos nodales de estas discusiones, sobre todo este científico, ¿verdad?, que da este cambio para llevar a cada una de las escenas previsorias de poder ir al espacio y de poder desaparecer en el espacio también. Esa parte, Nikola Tesla, definitivamente que supera en mucho a Albert Einstein. Ese es mi criterio. Esa parte de la ciencia, yo invito a cada uno de los estudiantes, a los jóvenes sobre todo, y quiero felicitar al ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, y a doña Raquel, porque en este evento del día de ayer, trascendental, estamos hablando de unos 12,000 jóvenes graduándose de este curso intensivo de inglés. Ellos le llaman inglés por inmersión. Esto quiere decir un curso intensivo para que los alumnos, ¿verdad?, recién graduados de las universidades, miren qué panorama este. Mira eso, Manuel. Ese panorama de Franklin García Fermín merece este comentario, porque definitivamente que el presidente Luis Abinader, en materia de educación, si este año culminaron 12,000 graduando, yo espero que el año que viene sean 20,000 jóvenes de los que salen de la universidad recién graduados para que aprendan como segundo idioma el inglés, porque eso se llama pensar en el futuro y pensar también en una mejor calidad de vida para cada uno de esas 12,000 familias que de una forma u otra se beneficiaron sus niños, ¿verdad?, sus adolescentes, porque de ellos es el futuro de la patria, expresó doña Raquel. Y el presente también, porque ya ellos pueden entrar al ámbito laboral. Y esa parte es fundamental. Le tocó dar las gracias a una jovencita de Neiva, Elizabeth, si mal no recuerdo, que definitivamente sus palabras fueron muy emotivas, sobre todo dando las gracias por tomar en cuenta la juventud
y tomar en cuenta de llevar estos centros prácticamente a todas las provincias y algunos municipios cabecera que tienen muchos estudiantes para este curso de inglés como segundo idioma. Esos puntos es digno de mencionar en el día de hoy. Esa parte también es interesante. Entonces, ustedes saben que esto de la educación a mí me apasiona. Y me apasiona porque precisamente uno tiene que ser claro y preciso cuando de educación se trata. Señores, lo único que hace libre al hombre es la educación. Y cuando usted me da un curso que yo aprendo algo, aunque sea una palabra, estoy sumamente agradecido porque definitivamente que estas acciones del presidente de apoyo a la educación superior, de apoyo a la educación media y de apoyo a la educación primaria, a la intermedia, a la inicial, es fundamental como soporte de una democracia que merece seguir haciendo las inversiones para que aquellos que sueñan con puntos que no sean producidos dentro de lo que es el orden democrático, tenga ese sueño para el futuro resuelto, porque cuando usted no tiene esperanza, se pierde el futuro, y los pueblos que no tienen educación pierden la esperanza porque no hay una mano de obra de calidad inteligente y que cada una pueda ser evaluado. Don Alfonso Torres, yo pienso que usted debe tomar el mando. Esa parte es interesante. Bueno, Ale, entonces a lo que Alfonso se prepara, vamos a ver la portada de don Eligio Jaques en Nueva York. Esa parte es interesante porque el ingeniero Eligio Jaques, ayer, precisamente anoche, pues se trabajó todo lo que tiene que ver con todas las instituciones para dar los servicios más cerca, más factibles a cada uno de los dominicanos en el exterior. Y yo siempre he dicho que Eligio sirve de ejemplo para los demás cónsules, tomar las decisiones de que los dominicanos puedan adquirir su documentación y su servicio en tiempo oportuno y récord, y sobre todo de primera calidad. Eligio tiene esa grandeza porque definitivamente que cuando se va a trabajar y a ejecutar, es otro de los funcionarios del presidente Luis Abinader, que está por el ranking, como dicen los encuestadores, por encima del 60% dentro de lo que es la ejecución de una buena gerencia en el consulado de Nueva York, que es el consulado de la capital del mundo. Esa parte también quería hacer anotación y también darle entrada. Termina de llegar el maestro Miguel Cabrera, así que buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, maestro Diomedes Olivares. Aquí tenemos el hermano Alfonso Torres. Y por el otro lado tenemos a don Manuel, el hombre de historia. Damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí con ustedes. Y a ustedes, amigos televidentes, damos las gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de estos medios, a través de su programa Toque de Queda, Democracia TV. Así es. Bueno, don Alfonso, el turno es suyo. Usted refería, maestro, el tema educación. Refería el tema de inglés por inmersión. Es un programa que ya lleva un tiempo, debe tener 12, 14 años. Es un programa interesante, pero no solo el inglés. En el mundo de hoy hay que aprender el chino mandarín, esa juventud nuestra, para poder colocarse en perspectiva de futuro. Pero la educación no es solo idioma, no es solo tecnología. La educación en una nación es lo que permite la movilidad social, pero al propio tiempo tiene que ser una educación de calidad, una educación que recupere la memoria histórica, los valores, los principios, porque no llegaremos tan lejos tan solo con la tecnología o con un idioma. Hace falta ir a nuestra historia, a nuestras raíces patrias, a nuestros valores, para poder formar a nuestros jóvenes en identidad.
en identidad patria, en identidad histórica, saber de dónde venimos para comprender hacia dónde debemos marchar. Eso está ahí anotado en el tema de educación. Usted ponía en pantalla una página y refería a la página donde aparece una información sobre Eligio Jaque. Ojalá que Alex pueda ponerme la página 19, referida a los marbetes, es decir, a la renovación de la placa, que es cada año un dolor de cabeza y refleja el descuido o la falta de educación de una parte de nuestros ciudadanos que, sabiendo que tienen que pagar este impuesto, y no lo hacen con el tiempo debido. Cuando se anunció que el día 5 de octubre iba a estar en venta el marbete, el día 6 yo fui a pagar mi impuesto y termino con ese dolor de cabeza. Sin embargo, a principios de enero vamos a ver una fila kilométrica y en esto llevamos años tras años con una fila kilométrica y entonces empiezan a pedir plazo para que le den un plazo más para ya pagar. No, y este tema está atravesado por la educación. Una ciudadanía responsable con educación no espera que le metan la coerción para pagar un simple impuesto de 1.300, de 1.500 pesos, que es el derecho a transitar. Entonces eso lo atraviesa, maestro, la educación. Si me puede colocar la página 18 referida al censo, que es un tema que es un dolor de cabeza. Es una herramienta de trabajo, es una herramienta que hay que aplicarla cada 10 años para saber con qué contamos en el país, en términos de población y en términos de vivienda, para que los hacedores de política pública puedan planificar. Ahora, este censo, el 10º, fue cuestionado por muchas razones y los cuestionamientos tenían validez, tenían asidero. Yo he dicho que una de las cuestiones que más preocupaba era que este censo no iba a arrojar cuál es la población dominicana que tenemos hoy en día. No solo la que está radicada en el territorio, sino también la que está en la diáspora, porque para ello hay que formular políticas públicas. Y una vez se concluya un censo hecho contra viento y con todos los desafíos y con todas las limitaciones, y a veces yo entendía que había un propósito de hacer un tollo con este censo. Al final no vamos a saber cuál es la población dominicana que tenemos hoy en día aquí en el país y la que tenemos en el exterior. Porque cuando me formulan la pregunta, ¿dónde vivía su madre cuando usted nació? No me está diciendo que yo soy dominicano, ni me lo está preguntando tampoco. Es decir, al final cuando se verifiquen las informaciones, los datos levantados, no vamos a tener a ciencia cierta la cantidad de dominicanos que somos hoy en la República Dominicana. Y mucho menos saber cuál es la diáspora que tenemos, a cuánto asciende nuestra diáspora y quiénes constituyen nuestra diáspora. ¿Y serán realmente dominicanos los hijos de dominicanos en el exterior? ¿Tienen los valores patrios, la cultura nacional para considerarse realmente o para que lo consideremos realmente dominicano? Son cosas que hay que trabajarlas. Es un tema que está ahí, maestro, y que hay que, yo no digo discutirlo, hay que reflexionarlo. Y hay un tema importante en la página 14 que me llama mucho la atención y que yo quiero saludar. Tiene que ver con la entrega de 2 patentes por parte de ONAPI, de la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual. Que un científico dominicano haya avanzado en estudio de laboratorio para patentizar 2, yo no digo inventos porque no son inventos, son formulaciones más que teóricas, científicas, que implica la validación de un método validado a través de múltiples ensayos que puedan ratificar el resultado de manera constante para dar terapia contra diferentes tipos de cáncer, avalado por la Universidad Autónoma. Eso habla bien del país, de nuestros científicos que merecen el apoyo no solo de la Universidad del Estado, sino del propio Estado en su conjunto, a través sobre todo del Ministerio Superior de Ciencia y Tecnología, que hoy lo preside Franklin García Fermín, pero que ayer estaba allí la maestra
Ligia Amada Melo, que hizo un gran trabajo. Y esto de darle patente o reconocerle patente de investigador para 2 formulaciones teóricas, científicas en materia de cáncer, eso es importante. Y ojalá que el país se siga fortaleciendo en esa materia. No es que tratemos de alcanzar a Cuba en esa materia, pero seguir ese rastro de que nuestros investigadores, aquí hay mucha gente preparada, que el Estado mismo, a través del MESI y de la propia Universidad Autónoma, le ha facilitado los recursos para irse a preparar al exterior. Y sin embargo, una vez terminados los doctorados en ciencia, no encuentran campo de operación en la República Dominicana. Ni siquiera la propia Universidad Autónoma tiene la capacidad o la gerencia para darle cabida en su cuerpo docente y permitirle que puedan hacer investigaciones, mejorar los laboratorios para que puedan investigar. Y entonces, ¿queremos tener un país de ciencia? No. Si ya fueron al exterior a prepararse 4 años para hacer un doctorado y retornan al país y luego no encuentran campo ocupacional, ¿por qué le interesa a un científico? Producir investigaciones que le acrediten como científico, porque al fin y al cabo un científico, su mayor satisfacción no está dada por el dinero. Quien se consagra a la ciencia, su mayor satisfacción es descubrir elementos, tecnología, aportar a la ciencia para la mejoría. No le interesa en lo fundamental los recursos económicos, pero necesitan recursos para investigar. Entonces, son cosas importantes para el país. Quería comentar esos aspectos. Pero muy atinado tu comentario, porque en la entrevista que le hicimos a Franklin García Fermín hace como 2 o 3 meses aquí, él explicó que el presidente había autorizado 1.000 millones solamente para las investigaciones científicas en esa área, lo que significa que dentro de ese punto que usted trata con tanta claridad y con tanta sapiencia, debo reconocer su intelecto a usted como un buen expositor y un buen ponente y un buen actor para seguir trabajando de esta manera. Yo lo felicito, hermano Alfonso, yo lo felicito porque uno tiene que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y entonces, después de ver estos mensajes, vamos a darle entrada para ver la opinión de Miguel Cabrera Puello, que ya está con nosotros para entrar de una vez con el maestro Manuel Núñez Asensio, que ya está con nosotros para estos debates tan interesantes, sobre todo de su puesta en circulación de su libro y en adición a eso como un científico en el área de la historia dominicana y universal, don Manuel Núñez Asensio. Vamos a ver estos mensajes, señor director. Que paga sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos, llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero, hombre precavido, vale por 2. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente?
Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. De la montaña. Los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo volver a exportar. Lo prometido es deuda, entonces vamos a ver qué nos tiene el maestro Miguel Cabrera para entonces entrar con el maestro Manuel Núñez Asensio, nuestro historiador invitado en el día de hoy. Don Miguel Cabrera. Muchísimas gracias, maestro. Maestro, mira, es importante precisar que educar es construir. Cuando se educa, se construye un futuro mejor. Si usted se hace de una profesión, es con la esperanza de tener un futuro mejor, es con la esperanza de vivir mejor. Estoy totalmente de acuerdo con los análisis, tanto el hecho por el maestro Alfonso como por el maestro Diomedes Olivares. E invertir en la educación es lo mejor que puede hacer el pueblo dominicano, el presidente de la República, el gobierno y toda nación que quiera prosperar. ¿Por qué? Porque mientras más embrutecido es el pueblo, más fácil es de engañar, más fácil es de repetirse los mismos errores que sucedieron en el pasado. Me entra a colación la ley 111 del año 1942 sobre S4. Resulta y acontece que en plena tiranía trujillista venían de la madre patria, que el maestro Diomedes Olivares dice que no es la madre patria, sino la abuela patria, de España precisamente, en épocas de Franco, se dieron grandes masas migratorias a la República Dominicana. Esas grandes masas que migraban a la República Dominicana, entre ellas venían ingenieros, abogados, arquitectos y médicos, y empezaban a ejercer sus profesiones de origen en la República Dominicana. ¿Qué sucede? Que también venían personas que ni eran médicos, ni eran abogados, ni eran ingenieros, y esas personas empezaban a ejercer esas profesiones sin tener la calidad para ello, y de ahí surge la ley 111 del año 1942, que es la ley sobre S4. Da pena ver, pena y vergüenza y ganas de llorar, ver cómo la juventud se prepara, la juventud se capacita, la juventud hace maestría, hace posgrado, y entonces a la hora de insertarse a la sociedad no encuentra dónde trabajar. Eso es penoso, porque si la educación nos construye y nos hace mejores seres humanos y nos prepara para nosotros poder llevar el pan a nuestra casa, poder producir y poder tener una capacitación más allá de lo posible, o más allá de lo normal, o más allá muchas veces de lo que hemos soñado, es bueno que al momento de terminar nuestras carreras nosotros podamos encontrar dónde prestar nuestros servicios. ¿Por qué? Porque si una de las cosas que nos hace libre es la educación, pero no hay libertad de ninguna naturaleza si no hay libertad económica. Así es, bueno, que interesante este punto, porque definitivamente el orden es así. Como el orden es de cada información que sale, usted tiene la oportunidad de investigarla. Todos los videos que andan en las redes sociales y todos los anuncios, siempre entren a la página de la institución o llamen a los amigos y confirmen para que ustedes verifiquen cada una de las acciones que salen, incluyendo los TikTok y cada uno de los puntos esenciales, para no caer en temas falsos dentro de lo que es el mundo de las redes sociales, que ustedes saben que es otro mundo hacia allá. Me imagino a Nikola Tesla mirando ese mundo así, y a Albert Einstein
mirando ese episodio, o quizá al sabio de 1576, si mal no recuerdo, el maestro de maestros, Leonardo da Vinci. Yo me fuera más lejos, me fuera Sócrates, maestro. Bueno, me fuera Sócrates mirando lo que está pasando en el mundo. Sócrates filosofando allá en el cielo y paseando con los ángeles y contándole de las maravillas de este mundo y de aquel. Sería sumamente interesante, maestro. No como el libro Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, que es un libro aparte de fascinante, narra el encuentro de estos dos personajes que no vivieron la misma época y por ende nunca pudieron haber tenido la conversación ni en el cielo ni en la tierra y eligieron el infierno. Les recomiendo Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Bueno, esa parte también es interesante porque ustedes saben que uno vive aprendiendo todos los días. Sin embargo, ustedes saben que llegó el momento de entrar con Manuel Núñez. Manuel es uno de los hombres más aventajados y que yo le doy mucho seguimiento, sobre todo por su planteamiento claro de identidad de la patria. Cuando Alfonso hablaba de las acciones históricas, del origen de nuestros ancestros, precisamente se refiere a los términos cuando nosotros estudiamos de la moral y cívica. Siempre los derechos, los deberes, hay que aplicarlo y hay que aplicarlo a tiempo, porque un pueblo sin educación que no cumple con sus deberes, como él expresa, entonces ya en enero, en febrero, entonces le cargan 1,000 pesos más a los malbetes. Pero vamos a volver con Alfonso, con Manuel. Manuel tiene la ventaja que siempre vive estudiando la historia de la nación dominicana. Y anoche, dar las gracias como siempre a José Miguel Soto Jiménez por estas invitaciones que nos hace a este laboratorio de ciencia que él ejecuta todos los jueves. A veces uno llega y piensa que está dentro de un verdadero laboratorio con estos hombres sabios que él lleva a dar esta tertulia. Así es que nuestras felicitaciones. Ahí nos encontramos precisamente Manuel Núñez y yo anoche, y quiero que ustedes sepan que la democracia en cualquier parte del mundo hay que pagarla, y el precio de pagarla significa un Estado organizado. Si no hay un Estado organizado, no hay democracia, se cae en una dictadura. Pero esa parte esencial de la democracia, de los pilares de uno poder hablar, usted no puede hablar donde no hay democracia. ¿Ve? Entonces, ese escenario planteado, nuestro Congreso aquí juega un papel sumamente importante en todos los gobiernos. Lean o no la ley, hacen un trabajo importante porque se sobreentiende de que cada uno de ellos tiene un compromiso con la patria. Y cada uno de su accionar tiene su justificación en la elección de su pueblo en cada uno de los municipios y provincias. Y eso es lo que le da estabilidad por ser el primer poder del Estado. El primer poder del Estado es el poder de la Asamblea Nacional, de los senadores y de los diputados. Cuando eso se pierde, se cae en el mismo tema que tenemos con Haití, donde no hay Senado, no hay Cámara de Diputados y se acabó ese tema. No hay respeto a las libertades públicas. Siga. Sí, no hay respeto a las libertades públicas, no hay una verdadera institución de derecho, y al no haber respeto a las instituciones públicas, no hay institucionalidad, y entonces se convierte en un Estado fallido, como está el Estado de Haití, que es un Estado fallido. Yo diría que es un paisaje que ni siquiera árboles tiene el Estado de Haití. Bueno, Manuel, el turno es suyo. Yo creo que estamos en la situación más grave que ha conocido la historia presente, porque somos dos naciones con una frontera intrainsular de 391 kilómetros de longitud. La nación dominicana del Caribe es el país que mejor está en términos de que ha tenido un crecimiento continuo. Si observamos todo el área del Caribe, nos damos cuenta que Cuba entró en barrena hace tiempo, después de la caída del comunismo.
Puerto Rico ha entrado en un estado de ruina, igualmente. Venezuela, el país con más recursos naturales del continente, es hoy una de las naciones más empobrecidas debido al sistema político que vive. Colombia ha elegido a un exguerrillero, no es una buena opción, pero a un exguerrillero como presidente de la República. Brasil ha elegido a un hombre condenado por el estamento judicial. Y bueno, Centroamérica tiene las maras. Todo el continente está en una cierta ebullición, y particularmente el Caribe. Y en el Caribe está la República Dominicana, que es el único territorio que ha tenido un cierto repunte, porque si tenemos Cuba, que vivió una situación de dependencia de la ex Unión Soviética, y Puerto Rico, que tiene todavía un estatus no definido en términos de que está incorporado a la Unión Americana, pero no es exactamente una colonia, sino que tiene un estatus ambiguo de Estado libre y asociado, ¿no? Y nosotros, que somos quizás el país que más pujanza tiene, tenemos el liderazgo del turismo, tenemos el liderazgo económico en muchos aspectos del Caribe, tenemos también la desgracia de tener al país más pobre del continente al lado, constituido una amenaza a nuestro desarrollo, porque si en marejada se ha extendido hacia República Dominicana, ha provocado la desnacionalización del empleo en la agricultura, en la construcción, en los servicios, ha provocado que perdamos capacidad sanitaria, porque estamos cargando con una cantidad inmensa de enfermos del país con más enfermos del continente, que tiene el liderazgo del SIDA, de la malaria, de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, y que a su vez nos ha tirado una oleada de parturientas, ¿no?, que consumen entre todos más del 30% del presupuesto de salud de la República Dominicana. Y tenemos igualmente ahora oleadas de escolares que están dejando a nuestros escolares fuera de los servicios, y igualmente han ocupado todo lo que son los hogares infantiles. Entonces estamos en un proceso peligroso de suplantación de nuestra población por un país que no se concibe como inmigrante, porque los inmigrantes que han venido a República Dominicana, del Líbano, de España, al final terminan incorporados. En muchos casos hablan nuestra lengua, como el caso de los que vienen de Venezuela, ¿verdad? Tienen una cultura similar a dominicana, son cristianos, no son buduistas, no son tampoco animistas, y no se proponen suplantar al dominicano. En el caso haitiano sí, ellos dominaron esta parte de la isla, y quizás en el subconsciente no han renunciado enteramente a querer dominar aquí y a reclamar ante el mundo el derecho que tienen en la República Dominicana bajo el palio de los derechos humanos. Yo creo, como todos los letrados, los abogados, que los haitianos tienen derecho a la educación, tienen derecho a la salud, tienen derecho al empleo, tienen derecho a la alimentación. Por ese derecho, donde tienen que reclamarlo es en su país, no en el nuestro. Entonces, no es nuestro deber, ni tampoco pueden hacerlo conculcando nuestro propio derecho a la existencia, que está por encima del de ellos, que son extranjeros, a querer vivir aquí. O sea, que es una situación de concurrencia, de formas que tienen una explicación, y es que los haitianos creen que la República Dominicana es un derecho humano de ellos. La República Dominicana no es un derecho humano de nadie, solo de los dominicanos.
Nadie tiene un derecho humano sobre República Dominicana. Entonces hay que tratar de que ellos entiendan, primero, que Haití no es un problema interno de República Dominicana, es otro país, como lo es Afganistán, como lo es Qatar, ¿no? Otro país. Y debe ocuparse el resto del mundo. Nosotros, igual que el resto del mundo, pero no más. No más porque no tenemos una obligación ni extraterritorial ni extranacional con los haitianos. Ellos han inventado una serie de relatos, ¿no? El relato mayor, ese relato que circuló en una época por los grupos de izquierda, ¿verdad?, de que el dominicano era anti-haitiano, de que era racista, tratando de flagelar y de crear una derrota psicológica en nuestro país para tratar de crearnos una obligación que no tenemos. Ese relato del famoso discurso anti-haitiano, que para no ser anti-haitiano, entonces hay que entregarle los empleos, entregarle los hospitales, entregarle las escuelas, entregarle los papeles nuestros, y nosotros irnos del país y dejarle el país a ellos. Eso no va a ocurrir. ¿Entiendes? No va a ocurrir porque eso no es más que un chantaje burdo. Ese chantaje debe ser siempre denunciado. Se instaló en la prensa, se instaló en las universidades, se instaló en las academias como un relato para tratar de justificar que se robaran a la República Dominicana delante de nuestros ojos. Y eso no va a ser tolerado. Yo creo que hay una visión nueva en el mando político y afortunadamente el presidente Abinader tiene una visión clara del tema, una visión nacional. Si ustedes se fijan, los presidentes anteriores, el penúltimo, ¿no?, presidente, se dedicó a contar historias, ¿no?, a hacernos cuentos chinos, cuentos para no dormir, y terminó haciendo una universidad en Haití. O sea, que tiene una hierba altísima, se ha vuelto una especie de revolcadero de chivos, ¿no? Ahí no se da ninguna clase, a pesar de que en el mismo día que inauguró la universidad, nos hicieron el desplante de quitarle el nombre a la biblioteca de la universidad, se llamaba Biblioteca Juan Bosch, por el desprecio que sentían por los dominicanos, el mismo día que se estaba haciendo el regalo. El otro presidente, que es Danilo Medina, se pasó el tiempo tratando de crear compromisos que comprometieran la suerte del país, al punto de que hizo varias reuniones con Lamotte, con Martelly, y aquí vinieron 3 grandes personalidades a hacernos presión. Vino Van Rompuy, de la Unión Europea, vino Ban Ki-moon y vino Joe Biden, que era vicepresidente, los 3 haciendo presiones con el tema haitiano. Y ellos estaban siempre cediendo. Y del palacio se publicaban avisos, ¿no?, que decían los haitianos, ven para acá, que aquí no te hacen ni... Es decir, era toda una política de haitianización del país. Yo Manuel, creo que... Sí. Manuel, perdona que te interrumpa. Mira, como ya la televisión uno tiene que llevar a veces algunas imágenes para que alguien nos dé soporte. La foto del presidente Leonel Fernández, de Luis Abinader, de Hipólito Mejía y de Danilo Medina, que son los 4 presidentes, sí, para ver cómo tú defines cada uno de ellos en el caso del tema haitiano. La posición del presidente de la República es una posición que me gustaría ver. ¿Cuál es tu opinión sobre la posición del presidente Luis Abinader? Definirlo. Yo creo que el presidente Luis Abinader ha significado, digamos, la raya de pizarro en este tema, porque el presidente Abinader, los grupos nacionalistas se pasaron el tiempo pidiéndole tanto a Leonel Fernández como a Danilo Medina que se hiciera un referéndum para la construcción de un muro. Y había todo un temor de que hubiera un rechazo. Y el presidente Abinader asumió como una tarea la construcción de la valla. Y la valla va a ser un aspecto bueno
lo dicen el CEFRON, lo dicen todos los militares, porque por los caminos que no son los oficiales, se pasa hacia Haití una gran cantidad del bosque dominicano que arde en las cocinas de Puerto Príncipe. O sea, Haití consume 7 millones de metros cúbicos de madera por año y lo está obteniendo de los bosques dominicanos. Y para evitar eso, para evitar que el país quede deforestado, que quede, digamos, menguado en lo que son su capacidad de producción de agua. No olvidemos que la República Dominicana es actualmente el país con el mayor sistema de presas del Caribe. La mayor cantidad de tierras irrigadas la tiene República Dominicana. 32 presas que no tiene Cuba con todo su comunismo. Cuidado. Entonces, esa es, digamos, una riqueza que debemos preservar, pero esa riqueza está bajo riesgo, porque si están desmontando el bosque, están poniendo en riesgo las cuencas hidrográficas que alimentan esas presas, están poniendo en riesgo el turismo, la agricultura y el desarrollo de la República Dominicana, que descansa en ese sistema acuífero que se ha construido en los últimos 50 años. Ok, la opinión con respecto a Leonel Fernández. Yo creo que Leonel Fernández en este tema no fue un presidente que pensó en el país. ¿Por qué? Porque no enfocó el tema. Él fue en cierto modo preso, un preso de relato de que se le llamara antihaitiano. Y para evitar eso, trató de que hacerle carantoña y regalos a los haitianos, cosa que los haitianos no agradecen. En definitiva, él construyó una universidad en Haití. Por esa universidad, el país está lleno de estudiantes haitianos. Y allí no hay, al parecer, no hay ambiente para estudiar, no hay quien pague los salarios de los profesores, no hay quien se ocupe de los programas. La persona que recomendó como rector se fue a Francia. Es decir, que todo el sistema de Haití no funciona porque el propio presidente Abinader nos dijo a nosotros, a un grupo de dominicanos que fuimos a visitarlo, que Francia regaló un hospital a Haití y no ha podido abrirse porque no hay quien compre la planta, quien pague los médicos, quien dé la medicina, quien dé los insumos para el hospital. O sea que evidentemente ellos tienen una infraestructura, pero no tienen estructura para hacer funcionar las cosas. El único hospital donado por extranjeros que ha funcionado en Haití es el hospital brasileño, porque Brasil paga el combustible de la planta, paga los médicos y paga los insumos del hospital. Naturalmente, y también paga todo lo que es, digamos, el consumo del edificio. Bien, el tema de Hipólito Mejía, con referente al tema haitiano. Hipólito Mejía empezó muy bien diciendo en Canadá que la República Dominicana no iba a cargar con ese muerto. O sea, durante su gobierno las situaciones no llegaron a ser tan graves como fueron después, porque después, a pesar de todo digamos, un poco la vista gorda ante muchos de los problemas que venían de Haití, el sistema comenzó a agravarse tan pronto entramos en la etapa de después del terremoto, porque ahí hubo una avalancha, una marejada de haitianos hacia República Dominicana, lo cual evidentemente agravó enormemente el tema y lo convirtió en un tema de seguridad nacional. Durante la etapa del presidente Mejía se hicieron cosas importantes que no fueron continuadas. ¿Por qué? Porque se compraron los vehículos para patrullar la frontera, se creó el DOIF, se crearon una serie de mecanismos de control, pero todo eso, ante el descalabro económico que vino después, se cayó en una especie de relajación cuando entramos en Barrena con la crisis de Baninter. Bien, y con respecto a Danilo Medina y el tema haitiano, Hipólito nunca fue a Haití. No, Danilo Medina fue acaso el peor de todos, porque con Danilo Medina, en la situación, la propia presidencia de la República
publicaba unos avisos, unos anuncios en el programa que dirigía el señor Rodríguez Marchena, en que los haitianos invitaban a sus congéneres a que vinieran al país. Es decir, el propio mando fomentando la desnacionalización del empleo, una cosa insólita. Al mismo tiempo, el gobierno de Medina cedió bastante ante las presiones internacionales y fue cuando vinieron aquellos emisarios internacionales, Biden, Rompuy y Ban Ki-moon, a hacer presión a la República Dominicana, y los haitianos mantuvieron una política de cerco al país, al punto de que el de Granada, González, el gobernador de Granada, de las Granadinas, mantuvo en el CARICOM una acusación permanente y una condena permanente a la República Dominicana. Fue una diplomacia, digamos, a la defensiva, porque evidentemente nuestros diplomáticos tuvieron que hacer muchos malabares para evitar las condenas internacionales. Fuimos condenados en 2 ocasiones. Las condenas las tuvimos tras, digamos, la imprevisión que tuvo el gobierno de Leonel Fernández de incluirnos en la Corte sin ninguna reserva. Tan pronto Leonel nos incluyó en la Corte por recomendación del embajador Flavio Darío Espinal, fuimos condenados en el 98 por el caso de las niñas Jan y Bocicó, fuimos condenados después en el 2004 por el caso en Nadeye Dorsemá, que fueron unos haitianos que durante la etapa de Hipólito entraron furtivamente y de noche y no se sabía si era un camión de droga, y al no obedecer el alto se le tiró el camión y fallecieron unos haitianos que iban dentro del camión como bulto, ¿no? Y eso hizo que la corte, la misma corte en la que nos incluyó Leonel, nos volviera a condenar por ese caso. El caso Nadeye Dorsemá se llama en Honduras. Y fuimos condenados. Yo estuve ya en el juicio, en el caso en México, en la biblioteca Vasconcelos, por el caso Tidé Méndez. O sea, tenemos 3 condenas de la CIDH a raíz de la desaprensida medida de incorporarnos a la Corte sin haberlo pasado por el Congreso Nacional, cosa que hizo el presidente Fernández. Manuel, como llegamos al final del programa, la semana pasada nos llegó la información, sobre todo, de la presentación de tu libro, en un libro nuevo. Sí. La entrada de Barón de Semedí en Santo Domingo y otros relatos. ¿De qué se trata esta obra? Bueno, es una obra literaria, es un libro literario y el cuento principal es un cuento que habla de la desnacionalización del país. Fíjate que tienen ahí en la imagen, ¿verdad?, que es un cuadro de un pintor haitiano, muy buen pintor, se llama Villers Charlot, un cuadro hecho para el libro, ¿no? Es decir, qué interesante. Precioso. Y el cuadro tiene al Barón Samedí, que está donde estaba Camaño, en la misma posición, y al lado está su mujer, Mamá Brigitte. Están encaramados en una especie de suelo de nube, porque son espíritus, ¿no? Y en el centro está el famoso tambor de piedra humana, el azotor. Así nos gustaría que un día nos hable de jabalí en Haití y de lo que sucedió en jabalí en Haití, que eso es muy interesante. Yo sé que usted sabe interesante. Entonces, bueno, vamos a dejar que Manuel concluya porque ya terminamos el programa. El cuento, pues, el principal es la historia a nivel futurista, de futuro, ¿no? Porque es un cuento enfocado como una proyección futurista en que una cruzada de niños, de cientos de miles de niños haitianos, ocupan el Parque Mirador, y tras ellos vienen las madres y los padres y las ONGs, levantan la bandera de la UNICEF, de ACNUR, y fundan una pequeña república allí en el Parque Mirador, y toda la Nacaona pierde valor. Los apartamentos que valían $1 millón se liquidan y se rematan a vaca muerta a $100,000. La gente comienza a huir. Los dominicanos se dividen en 3 grupos. En un grupo que
que se rinde ante los hechos, ¿verdad? Y que dice, bueno, vamos a hacer que los haitianos desocupen y vamos a darle los apartamentos que habíamos destinado a la Guardia en San Isidro para que ellos tengan la bondad de desocupar el parque, como decía un viejo presidente, ¿no? Que desocupen el parque, ¿no? Y luego, pues, otro grupo se pone a rezar y va con un túmulo, y otro grupo, el grupo patriota, decide enfrentarlo por las armas. Así es. Bueno, señores, hemos llegado a este final de película. La gracia, como siempre, al Dios Todopoderoso, a ustedes por su sintonía y, como siempre, a nuestro invitado de honor, al historiador Manuel Núñez Asensio, así como al maestro Miguel Cabrera y nuestro legendario hermano de siempre, Alfonso Torres Ulloa. Le habló de Diomedes Olivares. Bendiciones para todos y no se olviden, el mundo sobre ruedas.